Muy buenas tardes, los saluda Santos Cruz desde el estudio de Blanco y Negro TV en una producción más desde la capital oaxaqueña. Hoy vamos a tratar un tema, la relación del magisterio con el gobierno federal. Para ello tenemos a nuestro invitado para hacer este análisis, Alberto Ayala, quien es un oaxaqueño, analista y conocedor del tema magisterial, en el cual le damos la bienvenida a este estudio de Blanco y Negro TV. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a esta tu casa de Blanco y Negro TV. Muchas gracias, Santos, por permitirme de nueva cuenta manifestar, informarle a la ciudadanía qué está pasando con el magisterio, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Y para eso es muy importante que la ciudadanía sepa y los mismos maestros entiendan y comprendan que durante los últimos más de 5 años de gobierno de López Obrador, Morena ha traicionado al magisterio nacional. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente en el 2018, como tú bien lo dices, el magisterio nacional, más del 80% del magisterio nacional, hay que recordar que son más de 2,5 millones de trabajadores de la educación en el CENTE y en la coordinadora que es parte del CENTE, manifestaron su repudio a las políticas de los gobiernos anteriores. Y esto vino porque solamente había un candidato que traía la bandera de abajo la reforma educativa, traía las mejores situaciones salariales para el maestro, traía beneficiar en los logros sindicales a los maestros, el tema laboral, que para el maestro de pie, de tierra, es muy importante. Bien, Alberto, no me queda muy claro en el sentido que tú dices que el presidente actual traicionó al magisterio. El magisterio oaxaqueño, la sección 22, está ahorita de plantón en las calles principales del centro histórico. De que tenemos conocimiento es, han abanderado su lucha magisterial, pero también han abandonado las clases, no solamente dañando la educación en la entidad oaxaqueña, sino provocando grandes afectaciones a la sociedad, a la imagen de Oaxaca, de inversión. ¿En dónde está la traición cuando realmente el gobernador actual, el ingeniero Salomón Jara Cruz, ha manifestado que se le ha brindado todo el apoyo, se le ha dado Ha tenido muchos diálogos, muchas reuniones con la dirigencia estatal. Ahora ya no se hacen las reuniones en oscurito, ya no se hacen con 2 o 3 personas, ahora se hace con toda la comisión política. Por eso saludamos siempre también la voluntad política de la Comisión Política del Magisterio, porque hemos observado su parte, toda la voluntad, y reconocemos la madurez política que también se ha tenido. Y no digamos ya con el presidente de la República, solo la sección 22, cuando me refiero a la Comisión Política, se ha reunido no menos de 4 veces, creo que son 5 veces los que se han reunido el presidente. Hace 3 meses, 2 meses, fue cada mes, y en estos últimos días anteriores, antes del 10 de mayo, fueron aproximadamente cada 15 días. ¿Cuándo un presidente de la República se reunía con él? ¿Cuándo un presidente atendía? Y no se hizo lo oscurito, porque los maestros siempre coberturaron esas reuniones, me refiero que se movilizaron, estuvieron presentes, y el diálogo ha sido muy pues maduro, muy sincero, y ha habido voluntad política del presidente. Los recursos, inclusive, más adelante vamos a ver un video donde emite la opinión el director del BIEP. Ya hace unos días entregamos el segundo
la segunda respuesta a la diligencia de la sección 22. Vamos a esperar que dentro de sus órganos estatutarios, en su asamblea, puedan corrernos traslado de la respuesta, toda vez que la primera respuesta la declararon como nula. Estamos en un proceso de esperar esta segunda respuesta, donde ellos van a consensar pues, prácticamente la respuesta. Informo, y ya lo había comentado en la conferencia pasada, que el pliego petitorio consta de 48 puntos, de las cuales 11 tienen que ver con la construcción de la ley estatal. Hay voluntad de la parte magisterial del gobierno del Estado para estar en estas mesas de trabajo, que ya se han instalado 3 mesas en el Poder Legislativo, y que estamos en esa voluntad de seguir abonando para construir o culminar esta ley estatal. Mencionarlo que derivado de su pliego petitorio, el día de hoy ellos se encuentran en la Ciudad de México en una mesa de justicia, el día de mañana estarán en una mesa con la Secretaría de Hacienda para la explicación de cómo se da el contexto técnico del incremento del salario, y el día miércoles estaremos como gobierno del Estado en las instalaciones de la SEP federal para atender pues dentro de su estructura o planteamientos del pliego petitorio 10 demandas de carácter administrativa que tienen que ver con vacancias, recategorizaciones, transferencias de claves, el tema de la operatividad de las incidencias, y que de manera muy puntual pues, están atendiendo. Tenemos que reconocer la voluntad de la dirigencia, y nosotros hemos expresado en todo momento el diálogo, que estamos aperturados a un diálogo franco, lo hemos dejado muy en claro, sin simulaciones, sin mentiras, y sobre todo que realmente la información que deriva de esas mesas de trabajo pues llegue realmente a las bases, a la comunidad oaxaqueña, para atender estas demandas pues, que durante mucho tiempo no habían sido atendidas, y que hoy pues, prácticamente estamos trabajando de manera muy puntual. Informo, cierro mi comentario, gobernador. Estamos en la espera de la respuesta, de la segunda respuesta que ellos van a analizar, y seguramente en esta mesa de miércoles vamos a tener avances muy considerables que vamos a informar también a la dirigencia, y lo vamos a informar también a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Es cuanto, gobernador. Pero amplíanos un poquito en dónde está la traición del presidente al magisterio. Mira, Santos, la traición del magisterio al magisterio mexicano, no solamente a Oaxaca, ¿Bien? y este paro que está en Oaxaca, que le soca de calles y vecinas, no es exclusivo del estado de Oaxaca. En Chiapas los maestros están en paro, en Guerrero los maestros están en paro, en Michoacán los maestros están en paro, porque es la coordinadora nacional. Te informo y le informo al auditorio que la traición de Morena radica, y del presidente, en que no ha podido solucionar los graves problemas de fondo al magisterio mexicano. Te voy a dar unos datos. Mira, durante los últimos 6 años, que es prácticamente el gobierno de López Obrador, se perdió el contrato colectivo de trabajo de los docentes PAIS y administrativos. Se perdió la carrera magisterial. Se perdió la carrera administrativa de los PAIS. Se perdió la aplicación del escalafón horizontal y vertical, que le da derechos para la superación de cuestiones salariales de los maestros. Más de 450 compañeros cesados por la reforma educativa siguen cesados en todo el país por más de 8 años. No ha hecho lo que el mismo presidente en sus compromisos de campaña en el 2018 firmó en el apartado 8º de sus compromisos. Mencionó que iba a reinstalar a todos los docentes y administrativos que habían sido dañados por la reforma educativa. A más de 5 años de su gobierno, de su mal gobierno, no los ha reinstalado. Okay. Ahora bien, aquí tenemos que ver que hay más de 385,000 maestros cesados por la, más que nada, que siguen en el movimiento 95, es el interinato ilimitado. De acuerdo a la ley del ISSSTE, ninguno de esos 395,000 maestros o PAES pueden ser jubilados por el ISSSTE, porque el ISSSTE necesita que esos trabajadores tengan plaza base.
movimiento 10 y no lo tienen a más de 5 años. No les ha podido cambiar el movimiento administrativamente, no para que ganen más ni para que tengan mejores prestaciones, no, sino para que tengan una jubilación. No lo han hecho. Hay algún problema muy fuerte, mira. Vivimos en un mundo globalizado, donde el inglés como lengua extranjera, que está en el artículo 366 de la Ley Federal de Educación, habla de la lengua extranjera. Más de 30,000 maestros del Programa Nacional de Inglés son contratados solamente 4 meses por ciclo escolar, aun cuando la materia ya es curricular, como si fuera educación física, educación artística, que en cada escuela hay maestros que se dedican a esos temas. El maestro de inglés no. Están en el peor outsourcing de México. Ni siquiera la iniciativa privada ha hecho por sus trabajadores. No tienen derechos a un mejor salario, no tienen derechos laborales, no crean derechos para tener ISSSTE o ISSSTE, no tienen nada de esos profesores. Y son más de 30,000 en todo el país. Ahora bien, estos logros perdidos vienen con situaciones realmente muy graves, gravísimas. Los jubilados y pensionados en México, maestros de la Sedena, de Sedesol, lo que era Sedesol y es Bienestar, se les impuso la UMA. ¿Qué es la UMA? Es la Unidad de Actualización Económica. La UMA vale 107 pesos, ¿sí?, por unidad. El salario mínimo está en 248 pesos por salario mínimo. Entonces, al jubilado y pensionado le aplican la UMA cuando se va a jubilar. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Una reducción drástica hasta del 40-50% de su salario. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. El maestro normalmente en el país está arriba de 12,500 pesos al mes, pero eso no es un salario con el que se jubila. El salario con el que se jubila es el que viene en el concepto 07, que son 8,300, 8,500 pesos mensuales. Con ese salario se jubila. A ese salario, aplícale la UMA y le va a dejar 5,000 pesos. Claro. Es aberrante. Claro. ¿Por qué? Que no lo quiso. Mira, hace 2 años, maestros jubilados de la sección 22 fueron a Ixtlán a hacerle el llamado, la petición respetuosa al presidente de la República. Claro. Hasta la fecha él no les da respuesta. Se perdió el derecho de la doble plaza. El último aumento que tanto pregonó el presidente, que es un grandioso 10%, solamente impacta en el 4% al salario directo de los maestros. ¿Qué significa? Que un maestro que gana 500 pesos al día, y eso es mucho, va a ganar 40 pesos. O sea, es incomprensible, porque todos los demás va a otras situaciones de la educación. Fíjate, qué interesante datos que tú proporcionas, porque victimizamos al maestro, pero aquí la pregunta es, ¿por qué el presidente no les cumplió a sus amigos? ¿Qué factores influyeron, Alberto? Mira, mientras que el maestro no tenga un sindicato nacional que lo defienda, no va a tener logros sustantivos, porque esa es la función de un buen sindicato. ¿Okay? Mira, todos sabemos que al Alvester Gordillo lo metieron a la cárcel, ¿no? Por no aceptar la reforma, por una palabra que se llama permanencia, porque violentaba los derechos de los maestros de México, de todos los maestros de México, incluidos los de la Corte. Ahora bien, cuando meten en la cárcel al Alvester Gordillo, surgen 2 vivales, Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas. Uno como presidente de un sindicato a nivel nacional y otro como secretario general. Te voy a decir 2 cosas. Todavía en septiembre, octubre, noviembre del 2018 se podían dar elecciones sindicales a través de un Congreso Nacional de delegados que designaban las secciones sindicales del país. Okay. Ahí van 4 o 5 delegados
Y la verdad, iban comprados, iban maiciados. Ok. A decir, vamos por Pedro, y levantaban todos el dedo por Pedro. Ok. Pero a raíz de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo del 2019, los maestros y todos los trabajadores de México tienen que elegir a sus representantes sindicales a través del voto libre, secreto y directo, lo que nunca se hizo en el centro. ¿Es correcto? Y lo vergonzoso es que con una frase por ahí que todos conocemos, que todos escuchamos, cuando Cepeda, viéndose perdido, porque él jugó del lado de Mic, candidato contrario a López Obrador en la campaña de 2018, él dijo, mañosa y astutamente y matreramente dijo, señor presidente López Obrador, aquí está su general del ejército de intelectuales. A ver, ahora sí era su general del ejército tomando a los maestros como escudo, como moneda de cambio. Y de ahí para arriba, Obrador dijo que ya tenía la silla para sentarse a ver la elección del Magisterio Nacional, ver votar a los maestros de México por su liderazgo. Hasta el momento, esa elección para elegir al Comité Ejecutivo Nacional no se ha realizado, no se ha hecho. Alberto, aquí surge una pregunta. ¿Cómo acabar con ese liderazgo comprometido al gobierno en turno? Mira, la elección del 2018 fue atípica, porque en el 2021 cambió. Se redujo la participación magisterial. Muchos colectivos magisteriales, como el Movimiento por la Democracia del Sindicato Nacional de Trabajadores, ya no votaron por Obrador, y están los resultados. Exacto. Los resultados en las urnas se ve en claridad que la mano del maestro, el apoyo del maestro disminuyó drásticamente para Morena. Y en este momento se está valorando a nivel nacional el voto de castigo contra Morena por esa gran traición. No es posible que ahí en el centro esté una persona como Alfonso Cepeda Salas que no representa a un maestro honesto, digno y democrático. Correcto. En ese sentido, está muy compleja la situación porque la lucha magisterial tiene más de 60 años y siempre, más que nada, han ido de la mano los líderes con el gobierno en turno, sino la educación y acabar con un poco de prácticas negativas que se han dado dentro del magisterio. Situación muy delicada porque viene el 2 de junio y sin duda habrá el voto de castigo. ¿Lo consideras así? Desde el 2021 se empezó a notar la falta de apoyo del Magisterio Nacional. Todavía algunos estados como Oaxaca, Guerrero, han apoyado a Morena, pero Chiapas, con su anterior dirigente estatal Babaca, le hizo un reclamo muy fuerte al presidente de Chiapas. Lo tuvieron más de 3 horas dentro de su camioneta y les dijeron que ellos no le tenían miedo al presidente, le tenían respeto, pero no miedo. Mientras que el presidente no cumpliera, el magisterio chiapaneco se iba a levantar contra Morena, contra ellos. Pero ¿qué está pasando en Chiapas? En todos lados. Los colectivos magisteriales ya no dan el apoyo total a Morena. Y más con lo que dicen. Mira, así como a los oaxaqueños nos molesta que hayan metido en el lugar número 13 de una lista nacional plurinominal a Alejandro Murat como senador, al magisterio mexicano le molesta, le hiere, le lastima que Alfonso Cepeda Salas y 10, 12 de sus charros más afines se pegan como candidato a senador plurinominal en la posición 11. Es correcto. Y más de 10, 12 charros serviles a Cepeda, diputados federales plurinominales. Vamos a un espacio y continuamos en este interesante tema: Magisterio, Gobierno Federal.
Continuamos aquí en Blanco y Negro TV desde el estudio de esta empresa digital. Y sobre todo, darle continuidad a este tema tan interesante, la relación que tiene el Magisterio Nacional con el presidente actual de México. Alberto, ¿cuál es la aceptación que tiene López Obrador ante el Magisterio? Porque al principio de su sexenio, pues era muy elevado. Mira, Santos, efectivamente, hace un momento lo dije, la aceptación de López Obrador con el Magisterio Nacional, no solamente con la coordinadora, sino nacional, era del 68% de aceptación. Las últimas cifras, los últimos resultados electorales que hemos estudiado minuciosamente, nos da la certeza de que en este momento, y va para abajo, estamos hablando de un 35% de aceptación del Magisterio Nacional, incluida la coordinadora. Grave situación, Alberto. ¿Hay solución en esos días? El presidente habrá de reflexionar y decir, voy a otorgar lo que los maestros se merecen. ¿Qué diferencia, Santos, a que Oaxaca ha dado 3 secretarios de educación pública a este país? La educación es un trinomio de responsabilidades, donde interactúan las autoridades, claro, los maestros y los padres de familia. No es posible que los oaxaqueños permitamos que digan que Benito Juárez nació el 18 de marzo de 1806, cuando todos sabemos que es el 21 de marzo. En ese tema, yo creo que sí la responsabilidad es el magisterio, el docente, quiero decir. Pero ¿por qué los maestros no han levantado la voz de lo que tú acabas de decir en ese error, como tú le llamas? Hay mucha nobleza en el maestro mexicano. Son venezolanos los que vinieron a hacer sus libros, son cubanos, son lo que tú quieras, porque esta educación de la nueva escuela mexicana es adoctrinamiento puro. ¿Y esa responsabilidad en dónde cae? Este gobierno, los mexicanos, los oaxaqueños, tenemos que hacer un análisis muy claro de que no debe continuar. Ya se le dio una oportunidad y están llevando al país a la quiebra. Están llevando al país a ideologías que de ninguna manera permiten un México como el que nuestros héroes revolucionarios de la independencia querían para México. Claro. El comunismo, el socialismo populista no funciona, es la bancarrota de los países. Perfecto. Milei lo dijo, aquel país que juega al populismo está destrozando la economía de su país. Pues ahí está la opinión, los conocimientos reales de por qué el magisterio lleva a cabo estas acciones. Maestros, la patria es primero, como lo dijo Vicente Guerrero. Muy buenas tardes, se despide Santos Cruz desde el estudio de Blanco y Negro TV en la capital oaxaqueña de este hermoso territorio oaxaqueño. Amigo Alberto Ayala, analista sociopolítico, te doy las gracias por este aprendizaje que hoy nos das y que emites. Un saludo combativo a los maestros.